¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria importante del Real Madrid 91-69 frente a Fuenlabrada, en un partido que se puede decir que la primera parte fue elemental para romper el partido, aunque cabe decir que en el tercer cuarto el Real Madrid me volvió a cabrear mucho como madridista, un bajón tremendo con un parcial negativo descomunal, pero voy a intentar ser positivo dentro del contexto del partido, es decir, el rival, un Fuenlabrada que tiene que obviamente competir para no descender de categoría, ese es el objetivo, por lo tanto la victoria también hay que ponerla dentro de ese plato, pero como hemos puesto en el titular, una victoria importante, muy importante, sobre todo en el coco, en lo psicológico, necesitas ganar como el comer, vienes de derrotas duras en Euroliga, vienes también de un partido duro frente a Baskonia y necesitabas encontrarte contigo mismo y sobre todo encontrar las armas mediante las cuales tienes que competir para poder obtener grandes victorias, ¿no? Hemos jugado muy bien en ataque, pero para romper el partido al margen del talento ofensivo que ha demostrado el Real Madrid, gran capacidad porcentual en el tiro de tres, gran capacidad para hacer daño por dentro, muy buena capacidad para correr a pista abierta. Clave todo esto es el nivel defensivo que ha demostrado el Real Madrid, con una gran capacidad reboteadora, tanto en defensa como en ataque, pero en defensa he visto una gran actividad en la línea exterior defensiva, complicando los tiros para Fuenlabrada, y donde a partir de ahí hemos cimentado todo lo demás. Esto tiene que ser un axioma básico para Chus Mateo y básico para este Real Madrid, si quiere encontrar la regularidad en forma de victoria y que esto no sea solo un partido casual, sino que exista una constancia de cara a los próximos envites, de cara a los próximos partidos, donde nos encontraremos rivales más difíciles, sobre todo en Euroliga. Recordar que jugaremos los dos próximos partidos frente a Milán y frente a Anadolu Efes, que será la piedra de toque para ver si el equipo empieza a dar síntomas de verdad de mejoría competitiva. Pero bueno, quedándonos con lo positivo, como digo, me ha gustado el partido del Real Madrid, analizando un poquito las estadísticas. Es verdad que hemos perdido de nuevo 14 balones, pero hemos equilibrado bastante con 10 balones recuperados y 25 asistencias. Por ejemplo, muy importante en esas cuestiones, hablando en lo individual, más allá de lo colectivo, el Chacho Rodríguez hoy, que ha repartido bastante juego, ha habido un Real Madrid bastante coral dentro del 5 para 5 y exceptuando en ese momento de la caja y uno cambiante que había puesto el técnico de Fuenlabrada, pues en lo demás el Real Madrid se ha visto bastante cimentado en la asociación y conectar jugadores con jugadores para obtener la mejor canasta posible en cada una de las jugadas, al margen de poder correr, porque este equipo es de los equipos en Liga CB que más canastas consigue por partido corriendo toda la pista. Pero como digo, claro, cuando te pones en 44 rebotes, donde obtienes 14 rebotes a nivel ofensivo, 44% en tiros de 3, donde en eso ha sido muy importante, por ejemplo, en la primera parte, Sergi Llull, que hoy se ha encontrado sus lanzamientos, mejor en el lanzamiento que en la distribución de juego, lo cual es bastante evidente, pero en defensa los dos Sergios dieron un paso al frente, también obviamente frente a exteriores de menor nivel con respecto a los que se encuentran en Euroliga, ¿no? Pero, como digo, cuando tú tienes a 5 jugadores con 10 o más puntos, caso de Gaby Deck, que volvió a ser el mejor jugador, obviamente en mejor estado de forma del equipo a día de hoy, 22 de valoración, 14 puntos, 9 capturas, 9 rebotes, 3 asistencias, partido completísimo del argentino. Vincent Poirier hoy, que ha jugado bastantes minutos en detrimento de Eddie Tavares, que ha bajado de los 20. Poirier en 20 minutos, 14 puntos, 8 rebotes para 17 de valoración. Peter Cornelí empezó muy bien la primera parte, al igual que Sergi Llull, 11 puntos. En la segunda estuvo muy errático del tiro de 3. Y, como hemos dicho, Sergi Llull, 16 puntos, muy acertado por fuera, con 4 de 6. Y para un 16 final de valoración, siendo muy importante en el despegue ofensivo del equipo. Y Dzanan Musa, que ha terminado con 13 puntos y sin ser la estrella, es un jugador que se le escapan los puntos de las manos y un tío que está sobre el 48% de los tiros de 3, siendo capital en el lanzamiento por fuera, pero también en la verticalidad, ¿no? Cuando hay que romper. Y ahí, pues Chus Mateo ha habido un momento en el cual las rotaciones no le han dado mucha solución al equipo en el tercer cuarto, ellos buscando entorpecer la traslación y el pase de lado a lado del Real Madrid, y el Real Madrid un poquito con falta de encontrar soluciones ahí. Fuenlabrada, en cambio, encontró el maná. Me han gustado cositas de este Fuenlabrada, como Bagayoko, Cristian Eyenga, que sigue siendo importante, Novak, que es un jugador que ya el año pasado era muy interesante, es un equipo con cosas interesantes, pero obviamente con muchas limitaciones de calidad, y eso se ha visto obviamente
en este encuentro. Hay que hablar de Mario Gesson ya, que es un jugador recurrente en los análisis individuales del partido. Hoy, a diferencia de ante la Virtus, que anotó muchos puntos, hoy no anotó, 2 puntitos, sin más, prácticamente no tiró, es de esos partidos donde tira poco, pero lo que quiero poner en valor es que Gesson, ya cuando no tiene protagonismo en ataque, es un jugador que siempre te aporta. ¿Por qué? Porque te coge muchos rebotes, 6, y además hoy ha dado 4 asistencias. Es un jugador que es muy importante para marcar un poquito la temperatura, ¿no? del rendimiento del Real Madrid, y va a ser muy importante incluso en los partidos donde no sea protagonista a nivel ofensivo, aunque para mí siempre debería ser protagonista, al igual que Dzanan Musa en cuanto al ataque se refiere. En cuanto a las malas noticias, Abalde me ha dejado cosas negativas positivas, ha dejado un par de detalles en ataque buenos, pero le he visto bastante tímido, bastante fallón, con algunos pasos de más. Tiene que coger ritmo, y como no nos sobra gente por fuera, pues obviamente en defensa con lo que da ya está aportando algo el gallego, pero obviamente a día de hoy es un secundario, para mí excesivamente secundario, por esa falta de personalidad en el juego que está demostrando, pero con la esperanza de que con el paso de partidos vaya demostrando mucho más, porque el equipo, como digo, lo requiere claramente. O sea que, bueno, es un partido, en resumidas cuentas, chicos, que los Sergios no se han visto exigidos, o realmente muy exigidos, donde los dos han jugado bien, sinceramente, hay que decirlo, aunque sea un partido de menor exigencia, lo han hecho bien. Sergi Llull en ataque ha estado inspirado, ha estado acertado, pero cuando menos balón pasa por el ataque, por la mano de Llull, mejor. Es mejor finalizador a día de hoy que creador de contenido de juego para el resto de compañeros. Y Sergio Rodríguez, pues probablemente hoy en defensa ha estado más activo. Creo que hoy ha estado con mejor actividad defensiva, con mejores manos. Ha leído muy bien el espacio de carrera para poder dar alguna asistencia de brillo, y en el ataque 5 para 5 ha dado bastante clarividencia. Él tiene que ser un distribuidor de manual, y cuando en defensa no se ve con la lengua fuera de que le están reventando, pues obviamente es un jugador con un enorme talento, eso es indiscutible, y aun siendo veterano, pues lo mantiene, ¿no? En este partido claramente se ha visto a un muy buen Sergio Rodríguez. En lo negativo, como digo, aparte de Abalde, hay que hablar de Adán Hanga, que nos ha dado un -4. Yo confío en el húngaro, está pues en pleno proceso de estado de forma, viene de una lesión tras el Eurobasket, y hay jugadores que tardan más, otros menos. En Hanga, confianza ciega tengo yo tras su magnífica temporada el año pasado. Tiene que ser un jugador muy importante en defensa, dar arreglos también en penetración y en el tiro por fuera de vez en cuando, siendo un jugador que también encuentre faltas, tiros libres. Es un jugador eminentemente agresivo. Hoy lo intentó, sobre todo en la segunda parte, pero en ese momento de desconcierto, Hanga también entró en ese desconcierto y no dio soluciones al equipo en anotación. Pero, lo dicho, 11 minutitos y poco a poco que irá encontrando juego, aunque para mí pues va a necesitar su proceso temporal, como cualquier jugador que vuelve de lesión. Vimos a los chavales, a Hugo González, a Lillon Ndiaye, dejar sus detallitos, la esperanza de la cantera blanca del Real Madrid. Y poquito más que comentar de este partido, creo que no hay mucha más historia. Es un partido que tienes que ganar sí o sí, que tienes que ganar fácil sí o sí, donde en 3 cuartos hemos sido tremendamente superiores, con un concepto de juego muy interesante, a ritmo alto, muchos lanzamientos, gran defensa, gran capacidad para rebotear, correr, o para robar, correr o hacer perder balones a Fuenlabrada. En ataque hemos tenido muy buen movimiento de balón en defensa individual de Fuenlabrada. Cuando ha habido una zona cambiante en los bloqueos indirectos pasaban individual, ahí sí que hemos sufrido más para conceder mejores canastas para el propio equipo, para los propios jugadores, pero como digo, ha sido un partido bastante completo, aunque tampoco evidentemente vamos a poner ahora encima de la mesa un Real Madrid magnífico, porque el rival es lo que es, necesita continuidad, y este equipo incluso en el partido ha tenido algún momento discontinuo ante un equipo bastante humilde, como digo, que es Básquet Fuenlabrada, y vamos a ver qué tal el tránsito, que nos marcará el nivel de crecimiento real que puede tener este Real Madrid de cara a próximas semanas frente a equipos top, que es ahí donde el Real Madrid tiene que batallar y ganar esos partidos para coger de verdad ánimo y sensación de crecimiento real. Estos partidos, obviamente en lo clasificatorio, sumar victorias, en lo anímico, tienes que ganar, vienes de varias derrotas pues duras, como digo, en lo psicológico, con un ambiente difícil que está viviendo el Real Madrid baloncesto. Así que eso es lo que hemos visto de este Real Madrid, que ha ganado a Fuenlabrada en este derbi madrileño.